Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yahshua HaMashiach Shalom. Bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana, la cual tiene un nuevo título, y este es la ascensión de Yesayah, la ascensión de Isaías. Una vez más, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yahshua HaMashiach. Empecemos con el pasuk base que tenemos en Melekim Beit 20, del 1 al 11. Alrededor de este tiempo, Hizquiyá se enfermó al punto de muerte. Yesayah el profeta, el hijo de Amós, vino y le dijo: aquí está lo que Yahweh dice: pon tu casa en orden, porque vas a morir, no vivirás. Hizquiyá volvió su rostro hacia la pared y oró a Yahweh: yo te suplico, Yahweh, recuerda ahora cómo he caminado delante de ti en verdad y con corazón perfecto, y cómo he hecho lo que tú ves como bueno. Y lloró lágrimas amargas. Cuando Yesayah estaba por medio del patio, la palabra de Yahweh vino a él: vuelve y di a Hizquiyá, el príncipe de mi pueblo, que esto es lo que Yahweh, el Elohim de David, su padre, dice: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y yo te sanaré al tercer día. Subirás a la casa de Yahweh. Yo añadiré 15 años a tu vida. También te rescataré a ti y a esta ciudad del poder del rey de Ashur. Yo defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces Yesayah dijo: prepara emplaste de higos y ponlos sobre la úlcera, y estará bien. Hizquiyá dijo a Yesayah: ¿qué señal habrá de que Yahweh me sanará y que podré subir a la casa de Yahweh en el tercer día? Yesayah dijo: he aquí la señal para ti de Yahweh, que Yahweh hará lo que dijo. ¿Quieres que la sombra del reloj del sol vaya hacia adelante 10 intervalos o retroceda 10 intervalos? Hizquiyá respondió: es fácil que la sombra vaya hacia adelante 10 intervalos. No, deja que la sombra retroceda 10 intervalos. Yesayah clamó a Yahweh, y él hizo retroceder la sombra del reloj del sol de Ahaz 10 intervalos, después que habías descendido esa distancia. Hoy vamos a leer el libro que se titula, pues, La ascensión de Yesayah. Es un libro peligroso. A los libros como este yo le llamo libros peligrosos. Es un libro que le llaman apócrifo, y es muy interesante. Y bueno, complementa la información que encontramos en Crónicas y en Melekim, o el libro de Reyes, y acerca del profeta Yesayah, y acerca también del rey Hizquiyá o Ezequías, y el rey Menashe o Manasés. Entonces, pues vamos a empezar con el Perek 1, y dice: y aconteció en el año 26º, he puesto aquí en mis notas que esto es la suma del tetragrama Kadosh 26, ¿no? El 26º años del reinado de Hizquiyá, Melech de Yahudá o de Yahud. Veamos lo que significa Hizquiyá. Hizquiyá significa fortalecido de Yah, ¿ya? Entonces, o fortaleza de Yah. Llamó a su hijo Menashe. También veamos lo que significa Menashe. Menashe significa hacer olvidar, ¿ya? Ahora, Menashe, él era su único hijo. Tenemos algunas referencias aquí acerca de Menashe en Melekim Beit 18:1. Dice: fue en el tercer año de Hoshar, hijo de Elah, rey de Israel, que Hizquiyá, Yahweh es mi fortaleza. Lo que acabamos de ver, el hijo de Ahaz, rey de Yehudá, comenzó su reinado. Bueno, no lo vamos a leer las otras. Y dice en el 2, en el pasuk 2 del Perek 1 de la ascensión de Yesayah, dice: y le llamó a la presencia de Yesayah. Yesayah, pues, el significado es Yah ha salvado, de Yasha. ¿Qué es esto? Yasha. ¿Ya? Yasha tiene las mismas letras que Yahshua. Y pues Yah, ¿ya? Entonces, hijo de Amós, el Naví, en presencia de Josab, el hijo de Yeshayah, con el fin de demostrar las palabras de la Tzedká que el Melech
había visto, y de las sentencias y los tormentos eternos de la Gehenna, y del príncipe de este mundo, y de sus malajim, y sus autoridades, y sus poderes, y las palabras de la emuná del amado, que él mismo había visto en el 15º año de su reinado durante su enfermedad. Y le entregó a él las palabras escritas que Samnas, el escriba, había escrito, y también las que Yeshayah, hijo de Amós, le había dado, y también a los Nevim, para que puedan escribir y almacenar hasta con él lo que él mismo había visto en la casa del Melech, en relación con el juicio de los Malachim y la destrucción de este mundo, y sobre las vestiduras de los Kadoshim, y al nacer, y en cuanto a su transformación y la persecución y la ascensión del amado. Aquí tenemos unos puntos suspensivos, porque ahí aparentemente falta un fragmento, ¿no?, de los escritos. Entonces pues está ahí. En el 6 dice: en el año 20 del reinado de Hizquiyah, Yeshayah había visto las palabras de esta profecía y las había entregado a Josab su hijo. Y mientras que él, Hizquiyah, dio órdenes, Josab el hijo de Yeshayah estuvo a la espera. Yeshayah dijo a Hizquiyah, el Melech, pero no en la presencia de Menashe. Solamente se las dijo a él: vive el Adón y el Ruach, el que habla y mora en mí. Todos estos mandatos y estas palabras que te digo serán hechas fielmente por Menashe, tu hijo, y por intermedio de sus manos se moverán a mediados de la tortura de mi cuerpo. Y Menashe servirá a Samael su Melech, y ejecutará todos sus deseos, y se convertirá en un seguidor de Beliar más que de mí. Y a muchos en Yerushalayim Yahud les causará abandonar la emuná verdadera, y Beliar morará en Menashe. Y por sus manos que tú, Yeshayah, serás aserrado. Y cuando Hizquiyah oyó estas palabras, él lloró amargamente y rasgó sus vestidos, y puso tierra sobre su cabeza y cayó sobre su rostro. Y Yeshayah le dijo: el consejo de Samael en contra de Menashe se consuma. Nada que hagas te sirve para nada. Y ese día Hizquiyah se propuso en su corazón matar a su hijo Menashe. Entonces Yeshayah dijo a Hizquiyah: el amado es quien ha hecho el efecto del diseño, no tú, y el propósito de tu corazón no se llevará a cabo, ya que con este llamado me han llamado y voy a heredar el patrimonio del amado. Entonces aquí pues vamos a ver las letras, porque he puesto yo que en los perek anteriores, incluyendo los de Melekim Beit, pues hemos visto varios números. La Yod, que son los 10 grados, que corresponden pues a 10 grados que retrocedieron, ¿no? La mano derecha del Abba, que en este caso simboliza a Menashe, pero en sentido negativo, ¿no? En el sentido de la mano derecha del padre, que es Hizquiyah. La Mem, que corresponden a, o sea, estos 10 grados corresponden a 2/3 de una hora, o sea, 40 minutos, que el tiempo se retrasó por la mala palabra de Menashe, o sea, es decir, tiene que ver con retroceder, ya, de volver atrás por lo malvado que fue Menashe. Ahora, la Samech también, que son 15 años más de vida, concedidos a Hizquiyah, que son 3 o Gimel años sin Menashe y 12 con Menashe, ya. Entonces tenemos la letra Yod, que ya la conocemos, le he puesto, no la voy a explicar porque ya la conocemos, para que ustedes la estudien, ya. Pueden detener el vídeo y verla, ya. Entonces tenemos aquí el significado, porque tiene que ver con genética, con simiente, tiene que ver con un brazo de ayuda, porque todo esto tiene también que ver con todo ello. Y la Lamed, pues, que es la letra número 12 con un valor de 30, porque también vamos a leer más adelante que Menashe comenzó a reinar a los 12 años, ¿ya? Entonces veamos el perek 2, vemos aquí a Menashe, ¿ya? En el perek 2 dice: y sucedió que después de la muerte de Hizquiyah y Menashe se convirtió en Melech, que no recordaba las órdenes de su padre, más bien se olvidó de ellas, y Samael tenía morada en Menashe y se aferró rápidamente a él. Y Menashe abandonó el servicio del Elohim de su padre, y él sirvió al Hashatán y sus malajim y sus poderes. Y él vino a la casa de su padre, que había estado antes en la faz de Hizquiyah y de las palabras de la Jokmah y del servicio de Elohim. Y Menashe
desvió su corazón para servir a Beliar, porque el Malach de la anarquía, que es el príncipe de este mundo, es Beliar, cuyo nombre es Mantambujus, que la lo reprenda. Se deleitaba en Yerushalayim a causa de Menashe, y él lo hizo fuerte en la apostasía de Israel y en la anarquía, y esto se difundió en el extranjero y en Yerushalayim. Y la brujería y la magia y la adivinación y el aumento de auguración y de fornicación y el adulterio y la persecución de los justos por Menashe, hecha por Belgirá, Tobya el Kenani y Yahanán de Anatot, y por Sadoc el jefe de las obras. Y el resto de los hechos, he aquí que están escritos en el libro de los Melequim de Yahudá e Israel. Y cuando Yesayah, hijo de Amós, vio el desorden que se estaba perpetrando en Yerushalayim y en la adoración de Hashatán y su desenfreno, se retiró de Yerushalayim y se estableció en Beit-Lehem de Yahud. Y ahí también hubo desorden, y también se retiró de Beit-Lehem y se instaló en una montaña en un lugar desierto. Y Miqueyah el Naví y el varón de años Ananyah y Joel y Habacuc y su hijo Josab y muchos de los fieles que creían en la sesión al Shamaim se retiraron y se establecieron en la montaña. Todos, puesto en mis notas, estos profetas del Tanaj al parecer llevaban una vida parecida a los esenios y a la vida que llevaba Yahanán el inmersor, ¿no? De comer pues solo cosas vivas y no cosas muertas, o sea, es decir, no comían animales, no comían carne, sino que solo lo que les daba la tierra. Y dice, ellos estaban vestidos todos con ropas de pelo, y todos ellos eran Nevim, y no tenían nada con ellos, pero no estaban desnudos, y todos ellos se lamentaron con un gran duelo a causa de la perdición de Israel. Y estos entonces comían hierbas silvestres que reunían en las montañas, y las cocinaban ellos, vivían de esa manera, junto con el Naví, Yeshayah, y pasaron 2 años en las montañas y colinas. Y después de esto, mientras ellos estaban en el desierto, un hombre de Shomrom, llamado Belgirá, de la familia de Sedkeyá. Vamos a ver, quiero ver en este caso quiero ver lo que es este Strong, que es el 8111 para Shomrom, que significa torre de vigía atalaya, ya. Entonces es importante que veamos esas cosas. Este era Belgirá, de la familia de Sedequías o Sedekyah, hijo de Yanán, un falso Naví. Tenía una morada en Beit-Lehem. También en ese tiempo estaba el hijo de Hizquiyah, Hanani, que era el hermano de su padre en los hijos de Ahab, rey de Israel, que había sido el profesor de los 400 Nevim o los 400 profetas de Baal. Se había enamorado y reprendió a Miqueyah, el Naví, hijo de su amada. He puesto aquí en mis notas que estos 400 profetas fueron posiblemente los que mandó degollar Eliyah después de hacer descender fuego de Hashamaim, ¿no? Entonces, en el 13 dice, y él, Miqueyah, había sido reprendido por Ahab y echado en la cárcel, y estaba con Sedekyah, o Sedequías, el Naví, y se encontraron con Ahazyah, hijo de Ahab, que Ahazyah es Ocosías, ¿no? Melech de Shomrom. Y el Naví, Eliyah de Tebón o de Tishbe de Galad, fue a reprender a Ahazyah y Shomrom, y profetizó con respecto a Ahazyah que debía morir en su lecho de enfermo y que deben ser entregados Shomrom a los de Lebanash, porque había matado a los Navim, profetas de Elohim. Este Nebanasher es como el Líbano, ¿no? Entonces, y aparece aquí el profeta Eliyah, aunque estamos viendo la ascensión de Yeshayah. Pero el profeta aquí, aparecen varios profetas. Venía un espíritu, un ruach de profecía muy fuerte, había venido. Entonces, aquí tenemos nosotros, pues, el fuego, ¿no? De Eliyah. Y cuando los falsos Nevim que estaban con Ahazyah, hijo de Ahab, y su maestro Halerhat del monte Yael, había oído hablar, y aquí también he puesto yo que también falta algún fragmento porque pues hay algo ahí incompleto. Ahora, fue un hermano de Sidkiyah quien convenció a Ahazyah, Melech de Aguarón, y mataron a Miqueyah. Y aquí tenemos en el Perec 3, pues tenemos un gráfico de este Belgirá, ¿no? Que era un profeta, pero también que era guiado por el maligno, ¿no? Entonces, y Belgirá, que significa señor de esplendor, lo podemos ver aquí, Beel de Baal, que es Beel, y Girá, que es esplendor.
Ya tenía un nombre sobresaliente. Reconoció y vio el lugar de Yeshayach y los Nevim que estaban con él cuando habitaba en la región de Beilehem, y fue un defensor de Menashe y profetizó falsamente en Jerusalén, y muchos de ellos pertenecientes a Jerusalén eran aliados de él, y este era Shomroní. ¿Ya? Y aconteció que cuando Alagar Sagar, que era Melech de Ashur o de Asiria, había sido llevado en cautiverio, y se lo llevaron a la montaña de los Medos y los ríos de Tazón, a Belhirá. Belhirá, mientras que todavía era joven, había escapado y llegado a Jerusalén en los días de Hizquiyah, Melech de Yahudá o de Yahud, pero él no anduvo en los caminos de su padre de Shomrón, porque él temía a Hizquiyah. Y he puesto aquí en mis notas que Belhirá, al parecer, era un profeta que tenía un nombre exaltado, pero se volvió traidor por temor a Menashe, ya a la maldad de Menashe. Y en el 4 dice, y fue encontrado en los días de Hizquiyah hablar palabras de anarquía en Jerusalén. Y los siervos de Hizquiyah lo acusaron y se escapó a la región de Beilehem y lo persuadieron. Está hablando siempre de Belhirá, que en los tiempos cuando vivía Hizquiyah, pues no lo aceptaba, ¿no?, el padre, pero Menashe sí lo aceptó, Menashe. Y Belhirá acusó a Yeshayach y los Nevim que fueron con él, diciendo, Yeshayach y los que están con él profetizan contra Jerusalén y contra las ciudades de Yahud, que serán devastadas, y contra los hijos de Yahud y Benjamín, también que será llevada en cautiverio, y contra ti, oh Señor, el Melech, que has de ir puesto con ganchos y cadenas de hierro. Pero le dice Belhirá, ellos profetizan falsamente en contra de Israel y de Yahudá. Y Yeshayach ha dicho, yo veo más que Moshe el Naví. Pero Moshe dijo, ningún hombre puede ver a Elohim y vivir. Y ha dicho Yeshayach, he visto a Elohim y he aquí que vivo. Sabe pues, oh Melech, que él está mintiendo, y a Jerusalén también ha llamado Sedom, y a los príncipes de Yahud y de Jerusalén ha declarado el pueblo de Emora, y trajo muchas acusaciones contra Yeshayach y los Nevim delante de Menashe. Pero Beliar moraba en el corazón de Menashe, y en el corazón de los príncipes de Yahud y Benjamín, o de Yahudá y Benjamín, y de los eunucos y de los consejeros del Melech. Y las palabras de Belhirá le gustaron mucho, e hizo lo que él dijo y ordenó que se apoderasen de Yeshayach. Pues Beliar fue en gran ira en contra de Yeshayach en razón de la visión y debido a la exposición con que habías expuesto a Samael, y porque a través de él la salida del amado del séptimo Shamaim se había dado a conocer, y de su transformación y su descenso, y las semejanzas en las que debe ser transformado, hasta la semejanza del hombre, y la persecución con que debe ser perseguido, y los verdugos por medio de los cuales los hijos de Israel le torturarían, y la llegada de sus 12 talmidín, y la enseñanza de la Emet, y que debe ser antes del Shabbat crucificado en el madero, y debe ser crucificado junto a 2 hombres malos, y que debe ser enterrado en el sepulcro. Y los 12 que estaban con él deben sentirse ofendidos por causa de él, y la guardia de los que miraban al sepulcro, y la bajada también del Malach de la congregación ungida que está en Hashamaim, a quien convocará en los últimos días, y que Gabriel el Malach del Ruach HaKodesh y Mijael el jefe de los Kadoshim Malachim en el tercer día le abrirán el sepulcro. Y el amado exaltado sobre sus hombros saldrá y enviará sus 12 discípulos. Van a enseñar a todas las naciones y a todas las lenguas de la resurrección del amado, y los que crean en su Tauv serán salvos, y en su ascensión al séptimo Shamaín, de donde vino, y que muchos de los que creen en él hablarán por medio del Ruach HaKodesh, y muchas señales y prodigios se producirán en esos días. Y después, en vísperas de su manifestación, sus talmidín abandonarán las enseñanzas de los 12 Sheliahim y de su emuná, y su amor y su pureza. Y habrá mucha contención en la víspera de su advenimiento y de su manifestación, y en aquellos días a muchos les encantará la comodidad, aunque carecerán de la Jokmá. Y habrá muchos sakenim fuera de la Torah, y los roim que tratan mal a sus propias ovejas y causando estragos en ellos debido a que no tienen roe kadosh. Y muchos de ellos cambiarán el honor de las prendas de vestir de los kadoshim por los vestidos de los avaros. Y habrá mucho respeto de las personas y los amantes de la
honra de este mundo en esos días, y habrá mucha calumnia y vanagloria en la víspera de la manifestación del Adón, y el Ruach HaKodesh se retirará de muchos, y no habrá en esos días muchos Nevim, ni los que hablen las palabras de confianza, ni salvación, ni aquí ni allá, en diferentes lugares, a causa del Ruach de error y fornicación, de vanagloria y de avaricia, que habrá en aquellos que serán llamados siervos de aquel, y en aquellos que recibirán a aquel. En este caso se refiere al antimashiach, y habrá un gran odio en los roim y de los ancianos hacia los demás, porque habrá un gran celo en los últimos días, pues cada uno dirá lo que es agradable a sus propios ojos, y no harán nada de la profecía de los profetas que estaban antes de mí, y estas mis visiones tampoco harán efecto alguno a fin de hablar solo lo que hay en el impulso de sus corazones. Vamos a ir al Pere 4 y tenemos aquí pues un gráfico del antimashiach, y dice: y ahora Hizquiyá y a Yosab mi hijo, estos son los días de la finalización de todo el mundo. Después de que esto sea consumado, Beliar, el gran gobernante, el Melech de este mundo, descenderá, quien lo ha gobernado desde que nació. Descenderá de su firmamento en la semejanza de un hombre, de un Melech sin Torá, el asesino de su madre. ¿Quién es este Melech? Entonces, aquí tenemos nosotros que, he puesto en mis notas, que Nerón, el rey de Roma, asesinó a su madre. En este caso coincide con el antimashiach, ¿no? Que también es un matricida. En el 3 dice: va a perseguir a la planta de los 12 Sheliahim del amado, que él ha plantado. Uno de los 12 será entregado en sus manos. Este gobernante, en la forma de ese rey, vendrá, y ahí donde él vendrán con él todos los poderes de este mundo, y ellos lo escucharán en todo lo que él desea. Y en su palabra el sol saldrá por la noche y hará que la luna aparezca en la sexta hora. Y todo lo que ha deseado que va a hacer en el mundo, va a hacer y hablar como el amado. Y él dirá: yo soy Elohim, y delante de mí no ha habido ninguno. Y todo el pueblo en el mundo va a creer en él. Y también se sacrificarán a él y le servirán diciendo: este es Elohim, y junto a él no hay otro. Y mayor número de los que se han asociado para recibir al amado, él se apartará después de él, y estará el poder de sus milagros allí en cada ciudad y región. Y pondrá su imagen delante de él en cada ciudad, y él llevará el dominio por 3 años y 7 meses y 27 días. Y muchos creyentes Kadoshim que le vieron, a quien esperaban era al que fue crucificado, Yeshua HaMashiach, después de que yo, Yeshayach, había visto a aquel que fue crucificado y ascendió, y aquellos que también fueron creyentes en él, de estos pocos en aquellos días serán dejados como sus siervos, mientras que huyen del desierto al desierto esperando la venida del amado. Aleluya. Y después de 1300, aquí tenemos un gráfico de la venida, ¿ya? Y después de 1332 días, el Adón vendrá con sus malajim y con los ejércitos de los Kadoshim del séptimo Shamaim de la Caboz, del séptimo Shamaim, y él arrastrará a Beliar al Gehenna y también sus ejércitos. Y él dará Shabbat o reposo a los piadosos que él encontrará en el cuerpo en este mundo, y el sol será avergonzado. Y a todos los que a causa de su emuná en él los ha execrado Beliar y sus melejim, y los Kadoshim vendrán con el Adón con sus prendas de vestir que están ahora almacenadas en lo alto en el séptimo Shamaim. Con el Adón vendrán cuyos ruahim están vestidos, descenderán y estarán presentes en el mundo, y él hará fortalecer a aquellos que se han encontrado en el cuerpo junto con los Kadoshim, en las ropas de los Kadoshim, y el Adón ministrará a los que han velado en este mundo. Y luego se volverá hacia arriba en sus vestidos, y su cuerpo quedará en el mundo. Entonces la voz del amado reprenderá en ira las cosas de Hashamaim y las cosas de Haaretz, y las cosas de Haaretz y los montes y las colinas y las ciudades y el desierto y los bosques y el malach del sol y el malach de la luna, y todas las cosas en que Beliar se manifestó y actuó abiertamente en este mundo. Y habrá una resurrección y un dum o un juicio en medio de ellos en aquellos días. Y el amado hará que el fuego salga de él, y serán consumidos todos los impíos, y será como si no hubieran sido creados. Y el resto de las palabras de la visión está en lo que está escrito en la visión de Babilonia. Y el resto de la visión en relación con el Adón, aquí que está escrito en 3 parábolas, de acuerdo
con mis palabras que están escritas en el libro que profeticé en público. Y el descenso del amado en el Sheol, he aquí que está escrito en la sección donde el Adón dice, he aquí mi hijo entenderá. Y todo esto he aquí que está escrito en los Salmos o en los Tehilim, en las parábolas de David, el hijo de Isai, y en los proverbios de Shlomo, su hijo, y en las palabras de Coré y Eithán y el israelita, y en las palabras de Asaf, y en el resto de los salmos también, que el mal las inspiraba por el Ruach, es decir, en los que no tienen el nombre escrito, y en las palabras de Amós mi padre, y de Ohoshea el Nabí, y de Miqueyah, Yael, y Naún, Joná, y Obadjá, y Habacuc, y Ageo, y Malaquía, y en las palabras de Yahusef el Sadik, y en las palabras de Daniel. Vamos al Perec 5 y tenemos aquí un gráfico de cómo aserraron a Yeshayach, ¿no? Entonces, a causa de estas visiones, por lo tanto, Beliar se enojó con Yeshayach, el cual habitaba en el corazón de Menashech, y lo cortó en pedazos con una sierra de madera. Y cuando Yeshayach estaba siendo aserrado en pedazos, Belhirá se puso de pie, acusándolo, y todos los falsos Nevim se pusieron de pie riendo y felices por causa de Yeshayach. Aquí tenemos un pasú que dice Hebreos 11:37, dice, hablando de los mártires antiguos, fueron apedreados, aserrados, ya, al medio, asesinados a filo de espada. Entonces aquí aserrados al medio se refiere a Yeshayach, posiblemente. Aquí tenemos otro libro para completar esta enseñanza, que se llama La vida de los Nevim. Ya, en el Sefer de la vida de los Nevim dice acerca de Yeshayach. En el Perec 1 dice, era de Yagrushalayim y murió en tiempos de Menashe, aserrado en dos. Fue colocado bajo la encina de Rogel, cerca de donde pasan las aguas que echó a perder Hizquiyah cegándolas. Elohim hizo el signo de Shiloach. Ya, Shiloach, aquí lo tenemos, el Strong, que es estanque, y significa enviado, ¿no? Enviado, aquí no está, pero eso significa, ya. Entonces, aquí vamos a ver si está aquí. No. Entonces significa enviado. También riachuelo. Entonces, por medio del Nabí, puesto que antes de morir y estando a punto de fallecer, pidió agua de beber, y al momento se le envió. Por eso se le llamó Shiloach, que quiere decir enviado. Esto también lo podemos ver en Yahanán 9, del 4 al 7. Dice, mientras el día dura, debo seguir haciendo el trabajo del que me envió. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra, hizo un poco de lodo con la saliva, y untó el lodo en los ojos del hombre, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Shiloach. El nombre traducido es enviado. De modo que fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y aquellos que le habían visto mendigar dijeron, ¿no es este el hombre que solía sentarse y mendigar? Etcétera. Entonces, ahí vemos que fue enviado el ciego para ser sanado. Y en tiempos de Hizquiyah, antes de construir las cisternas y los estanques, por la oración de Yeshayach, brotó un poco de agua, puesto que la población estaba asediada por los Goyim, para que no pereciera la ciudad por falta de agua. Los enemigos andaban buscando de dónde beber, y al ocupar la ciudad acamparon junto a Shiloach. Cuando se acercaban los Yahudim salía el agua, pero si se acercaban los Goyim no salía. Por eso brota de forma imprevista hasta el día de hoy, para que se manifieste el misterio. Por haber ocurrido esto, gracias a Yeshayach, lo enterró el pueblo como recordatorio cerca de ahí, con todo cuidado y honor, para que por medio de sus súplicas disfrutasen igualmente del agua, incluso después de su muerte, ya que habían recibido una profecía sobre ella. Su tumba está cerca de la tumba de los Melechim, detrás de la tumba de los Kohanim, en dirección al sur, puesto que Shlomo construyó las tumbas después de que David lo había decretado hacia el oriente de Sion, que tiene el acceso por Gabaón y distan 20 estadios de la ciudad. Se hizo una construcción desconcertante, de forma que no se sospecha que existe. Hasta el día de hoy la desconoce la mayoría de los Kohanim y todo el pueblo. Ahí conservaba el rey el oro procedente de Etiopía y los aromas. Por haber manifestado Hizquiyah a los Goyim el secreto de David y Shlomo, y haber manciado los huesos de sus antepasados, Elohim le impuso la maldición de que sus enemigos harían esclavos a sus descendientes. A partir de aquel día Elohim lo dejó sin descendencia, es decir, en este caso no tuvo más hijos después de Menashe. Ahora continuamos con el Sefer
la ascensión de Yeshayah, que estábamos en el Perek 5, y aquí vemos a Menashe arrogante, ¿no? Entonces, y Belhirá, con la ayuda de Mehembuhus, que la Adón lo reprenda, se puso de pie ante Yeshayah, riendo, burlándose. Y Belhirá dijo a Yeshayah: di, he mentido en todo lo que he hablado, y también sobre las obras de Menashe. Di que son buenas y justas, y di también las obras de Belhirá y sus asociados son buenas. Y esto le dijo cuando comenzó a cortarle en pedazos. Pero Yeshayah, sumido en una visión del Adón, y aunque sus ojos estaban abiertos, no los vio. Y Belhirá habló así a Yeshayah: di lo que te digo, y voy a convertir sus corazones, y voy a obligar a Menashe y a los príncipes de Yahud y de Yerushalayim, al pueblo y a todos, a que te respeten. Entonces he puesto aquí en mis notas que aparentemente este Belhirá ejercía una influencia casi hipnótica sobre Menashe, lo manipulaba con sus falsas profecías. Y Yeshayah respondió y dijo: por lo que he anunciado, digo yo, te condeno y te acuso a ti, todo lo que posees y toda tu casa, para que no puedas tener de mí sino ser solo la piel de mi cuerpo. Y se apoderaron de él, y fue cortado en pedazos Yeshayah, hijo de Amós, con una sierra de madera. Y Menashe y Belhirá y los falsos Nevim y los príncipes y el pueblo estaban mirando. Y a los Nevim, que recordaron cuando estaban con él, que dijo antes que hubiese sido aserrado en pedazos: id a la región de Tiro y Sidón, porque para mí solo Elohim ha mezclado la copa. Y cuando Yeshayah estaba siendo aserrado en pedazos, él no gritó ni lloró, pero sus labios hablaron en angélico con el Ruach HaKodesh hasta que fue cortado en dos. Ya habían visto lo que significa Yeshayah, que significa pues salvado de Yah. Esto Beliar hizo a Yeshayah a través de Belhirá y Menashe, porque Samael fue muy airado en contra de Yeshayah en los días de Hizquiyah, Melech de Yahud, a causa de las cosas que había visto en relación con el amado, y a causa de la instrucción de Samael que había visto a través del Adón, mientras que su padre Hizquiyah era el Melech, y todo lo hizo de acuerdo con la voluntad de Hashatán. Veamos el Perek 6. Aquí vemos la visión más clara de Yeshayah, ¿no? Entonces vemos en el Perek 6, dice: la visión de Yeshayah, el hijo de Amós, que en el año 20 del reinado de Hizquiyah, Melech de Yahudá, vino Yeshayah, hijo de Amós, y Josaph, el hijo de Yeshayah a Hizquiyah, a Yerushalayim desde Gilgal. Ya sabemos que Gilgal pues significa rueda o anillo, también torbellino, también significa polvo o remolino de viento, etcétera, ¿no? Entonces, y al haber entrado se sentó en el sillón del Melech, y le hicieron un asiento, pero él no se sintió bien al respecto. Y cuando Yeshayah comenzó a hablar las palabras de la emuná y la emet con el Melech Hizquiyah, todos los príncipes de Israel estaban sentados, y los eunucos y los concejales del Melech, y había allí 40 Nevim, y los hijos de los Nevim que habían venido de los pueblos y de las montañas y los llanos, cuando oyeron que venía Yeshayah de Gilgal a Hizquiyah. He puesto aquí en mis notas que había muchos profetas hablando acerca de la venida del Adón, unos 40. Pero de Baal habían más de 400 profetizando mentiras. Y esto también pasa en la actualidad, ya porque siempre hay una relación muy alta de los mentirosos con respecto a los que hablan verdad. Lo increíble es que la gente pues prefiere escuchar a los profetas mentirosos, y en aquel tiempo pues también. Y habían venido a saludar a Yeshayah, y para escuchar sus palabras, y para que pudiera poner las manos sobre ellos, y para que les profetizara y poder escuchar su profecía. Y todos estaban ante Yeshayah. Y cuando Yeshayah estaba hablando con Hizquiyah las palabras de la emet y la emuná, todos escucharon una puerta que se abrió, y la voz del Ruach HaKodesh. Y el Melech convocó a todos los Nevim y a todas las personas que se encontraban allí, y vinieron, y Miqueyah y los ancianos, Hananyah y Yael y Yosab, se sentaron en su mano derecha y a la izquierda. Y sucedió que cuando oyeron todos la voz del Ruach HaKodesh, todos adoraban de rodillas y glorificaban al Elohim de la Emet, el Altísimo, que es en el mundo superior y que se sienta en las alturas del Kadosh y que reposa entre sus Kadoshim. Y dieron kabod a él que había dado tanto. Una puerta en un mundo extraño él había dado a un hombre. Y mientras hablaba en el Ruach HaKodesh, en la audiencia de todos se quedó en silencio, y su mente fue tomada en éxtasis de él, y no vio a los hombres que estaban delante de él, aunque sus ojos estaban abiertos.
De hecho, además tenía los labios en silencio y la mente en su cuerpo fue llevada de él. Sin embargo, su aliento era de él porque él veía una visión. Y un malach le fue enviado para hacerle ver que lo que percibía no era de este firmamento, ni fue de los malachim, ni del acabot de este mundo, sino que él había venido desde el séptimo Shamaim. Y la gente que estaba cerca de él no lo creía, pero el círculo de los Nevim sí creyeron que el Kadosh Yeshayach había sido aceptado. Y la visión que el Kadosh Yeshayach vio no era de este mundo, sino del mundo que se esconde de la carne. Y después que Yeshayach había visto esa visión, él lo narró a Hizkiyach y Yosab su hijo y los otros Nevim que habían llegado. Pero los líderes y los eunucos y el pueblo no escucharon, sino solo Samna el escriba y Joaquem y Asaf el escribano, porque estos también fueron hacedores de la Sedká y el olor dulce del Ruach estaba sobre ellos. Pero el pueblo no había oído por qué Miqueyaj y Josaf, su hijo, les habían hecho salir, y es que la jokmá de este mundo había sido tomada de él y él quedó como muerto. Veamos en el Perec 7. Y la visión que Yeshayach vio se la dijo a Hizkiyach y a Josab su hijo y Miqueyaj al resto de los Nevim y dijo: en este momento, mientras yo profetizaba de acuerdo con el oído palabras que habéis oído, vi a un malach glorioso que no es semejante al acabot de los malachim que he visto normalmente, porque este posee tal posición de cabot que no puedo describir la cabot de este malach, y se apoderó de mi mano, me levantó en alto y le dije: ¿quién eres y cuál es tu Shem y dónde me estás levantando en alto? Pues la fuerza me fue dada para hablar con él. Y él me dijo: cuando yo te he elevado en alto, aunque en los diversos grados, y te hice ver la visión, es decir, en los diversos niveles, y te hice ver la visión por la que he sido enviado, y tú entiende quién soy, pero mi nombre tú no sabrás. Entonces, he puesto también en mis notas que es muy interesante que en este caso el malach, que aparentemente es Gabriel, no le interesa darle su nombre a Yeshayach, porque solo hay un nombre que hay que exaltar, porque has de volver a tu cuerpo, pero a donde yo te elevo en lo alto has de ver, pues para este propósito he sido enviado. Y me alegré, porque él me habló con cortesía, y él me dijo: ¿no te has regocijado porque te he hablado con cortesía a ti? Y él dijo: y has de ver que además también que estoy hablándote con cortesía y en shalom contigo. Y me dijo: ¿te has alegrado porque he hablado amablemente? Y él dijo: y verás como alguien que es mayor que yo te hablará con cortesía y shalom a ti. Este es el mismo pasuk que tenemos aquí, lo he leído 2 veces, y dice: y a su padre también, quien es grande, verás, porque para esto he sido enviado desde el séptimo Shamaim para explicarte todas estas cosas. He traducido este libro, la mayor parte, de la versión en inglés, y entonces incluso en inglés es un poco confusa, ya, entonces, pero bueno, lo he traducido lo más claro que he podido y bueno, ha quedado bastante claro, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros un gráfico porque de los demonios peleando, dice: y ascendimos al firmamento, yo y él, y ahí vi a Samael y sus huestes, y hubo enfrentamientos grandes en el abismo, y los malachim de Hashatán se envidian unos a otros. Y como es arriba es en Haaretz también, porque hay semejanza de lo que está en el firmamento con lo que está aquí en Haaretz. Ya, el firmamento se le llama, en este caso, a las regiones celestes o al primer Shamaim, por decir algo, ¿no? En donde están los demonios o donde estaban, y donde todavía hay algunos y otros han sido tirados pues al infierno debajo de la tierra, ¿no? Y yo le dije al malach que estaba conmigo: ¿qué es esta guerra y lo que es esta envidia? Y él me dijo: así ha pasado desde que el mundo se hizo hasta ahora. Y esta guerra continuará hasta que él, a quien verás, vendrá y la destruirá. Y después me hizo subir a lo que es el firmamento, que es el Shamaim, el primero. Y ahí vi un trono en medio, y a su derecha y a su izquierda estaban los malachim. Y los malachim de la izquierda no son como los malachim que estaban a la derecha, porque los que estaban a la derecha tenían la mayor kabod. Y todos ellos dieron halel con una sola voz, y había un trono en medio, y aquellos que estaban fuera dieron elogios tras ellos, pero su voz no era como la voz de los de la derecha, ni su halel como la halel de ellos. Halel es alabanza, ¿no? Entonces es muy importante que aquí estamos hablando que hay tronos en cada nivel, por lo menos hasta el quinto, lo vamos a ver. Y porque la Tanaj también habla de principados, potestades, tronos, etcétera, ¿no? Entonces, y le pregunté al malach que me condujo:
Y yo le dije, ¿a quién se dirige esta jalel que se ha enviado? Y él me dijo, se envía para la jalel de aquel que está sentado en el séptimo Shamaín, a aquel que descansa en el mundo sagrado, y desde donde el amado me ha enviado a ti, allá se envía. Y de nuevo me hizo subir al segundo Shamaín y me di cuenta de que este Shamaín es el mismo que el paraíso en Haaretz, ¿ya? Y el firmamento. Y ve ahí como en el primer Shamaim, los malajim de la derecha y de la izquierda, y un trono en medio, y la jalel de los malajim en el segundo Shamaim, y el que está sentado en el trono en el segundo Shamaim era de mayor kabod que todos los que estaban ahí, ¿no? Y hubo una gran kabod en el segundo Shamaim, y la jalel tampoco era como la jalel de los que estaban en el primer Shamaim. Es decir, no adoraban al que estaba en el trono del segundo Shamaim, sino al que está en el séptimo. Y caí sobre mi rostro a Shachá, a adorar, pero el malach que me condujo no me lo permitió, pero me dijo, la Shach, o la adoración, ni a trono ni a malach que pertenece a los 6 Shamaim, pues para esto he sido enviado a ti, para llevarte a la presencia hasta que yo te diga en el séptimo Shamaim. Pero por encima de todos los Shamaim y sus malachim se ha puesto tu trono y tus vestidos y tu corona que verás. Y me alegró mucho ver a aquellos que aman al Altísimo y a su amado. Después fui subido hasta ahí por el malach del Ruach HaKodesh, y él me instruyó en el tercer Shamaim. Y de igual manera había aquellos sobre el lado derecho y sobre el lado izquierdo, y había ahí un trono en medio, pero en el memorial de este mundo existe algo inaudito. Y yo le dije al malach que estaba conmigo, porque la kabod de mi apariencia fue sometida a transformación mientras subía a cada Shamaim. Nada de la vanidad de este mundo es llamado aquí. Y él en respuesta me dijo, no hay nada llamado de eso a causa de su debilidad, y no hay nada oculto de todo lo que se hace. Y yo quería aprender cómo se sabe, y él me contestó diciendo, cuando yo te haya elevado al séptimo Shamaim, por lo que me enviaron, que está por encima de estos, entonces sabrás que no hay nada oculto de los tronos y de los que moran en los Shamaim y de los malachim, y la jalel con la que exaltaban, y la kabod del que estaba sentado en el trono era grande, y la kabod de los malachim en la mano derecha y la izquierda fue más allá de los otros Shamaim que estaban por debajo de ellos. Y otra vez me alzaron para el cuarto Shamaim, y respecto al tercer Shamaim fue mayor que la de Haaretz y el firmamento. Y ahí de nuevo vi los que estaban en la mano derecha y los que estaban a la izquierda, y el que estaba sentado en el trono estaba en el medio, y ahí también se daba jalel. Y la jalel y kabod de los malachim de la derecha fue mayor que la de los de la izquierda. Y de nuevo, la kabod del que estaba sentado en el trono fue mayor que la de los malachim de la derecha, y su kabod fue más allá de los que estaban debajo. Y él me alzó al quinto Shamaim. Y otra vez vi aquellos sobre la mano derecha y sobre la mano izquierda, y el que está sentado en el trono que posee la mayor kabod que Hashamaim. Y la kabod de aquellos en la mano derecha era mayor que la de los de la mano izquierda del tercero y del cuarto. Y la kabod de aquel que estaba en el trono fue mayor que la de los malachim en la mano derecha, y su jalel también era más gloriosa que la del cuarto Shamaim. Y di jalel a aquel que no es nombrado, y al Hijo unigénito que habita en Hashamaim, cuyo nombre no es conocido por ninguna carne, que ha otorgado tal kabod a las diversas alas, y que hace grande la kabod de los malachim, y más excelente la kabod de aquel a quien se sienta en el trono. En el Perek 8 vamos a ver algo interesante también, y dice, y otra vez me levantó en el aire del sexto Shamaim, y vi la kabod como yo no había visto en los 5 Shamaim anteriores. Pues vi a los malachim que poseen gran kabod, y vi lo que es digno de elogios por lo kadosh y maravilloso. Y yo le dije al malach que me condujo, ¿qué es lo que veo, mi Adón? Y él me dijo, yo no soy tu Adón, sino siervo contigo. Y otra vez le pregunté, y yo le dije, ¿por qué no hay siervos angelicales compañeros a la izquierda? Y él me dijo, desde el sexto Shamaim no hay malachim a la izquierda, ni un trono colocado en medio, pero son dirigidos por el poder del séptimo Shamaim, donde habita el que no se nombra, y eligen a uno de ellos cuyo nombre no ha sido dado a conocer. Y ninguno de los Shamaim puede aprender su nombre, porque él es el único a cuya voz todos los Shamaim y tronos dan respuesta. Por tanto, he sido autorizado y enviado a ti a poner tus pies aquí para que veas esta kabod, y para que veas al Adón de todos los Shamaim y los tronos, sometiendo a transformación hasta que se asemeje a su forma y semejanza. Yo, a la verdad te digo, Yeshayach, ningún hombre a punto de regresar a un cuerpo de ese mundo ha subido o ha visto lo que tú ves, o percibido lo que tú has percibido, y lo que tú quieras ver.
pero ello se te ha permitido en la rajem del Adón para que vengas acá. Y de ahí viene el poder del sexto Shamaim y del aire. Y yo di grandes agradecimientos a mi Adón con Halel, pues por su rajem él me había traído acá. Y él dijo: oye, además, por lo tanto, esto también de tu siervo, cuando en cuerpo por la voluntad de Elohim tú subas hasta aquí y recibas la prenda que tú ves y otras prendas de vestir que verás arriba. Y te verás en semejanza a los malachim del séptimo Shamaim. Y él me levantó hacia el sexto Shamaim, y no hubo malachim a la izquierda, ni un trono en medio, pero todos tenían una apariencia de poder, y la Halel era igual. Y Kabod se me dio también a mí, y yo también elogié junto con ellos, y el malach conmigo también, y nuestra Halel fue como la de ellos. Y allí todos llaman al Padre de la vida y a su amado, el Mashiach y el Ruach HaKodesh, todos con una sola voz. Y su voz no era como la voz de los malachim en el quinto Shamaim, tampoco como su discurso, pero la voz era diferente allí, y había mucha luz allí. Entonces, cuando yo estaba en el sexto Shamaim, me pareció que la luz que yo había visto en los 5 Shamaim parecía menos brillante y refulgente. Y me alegré y dije a Halel, alabé al que ha otorgado este tipo de luz a los que esperan en su promesa. Y rogué al malach que me condujo a partir de ese momento que no me permitiera volver al mundo carnal. Digo verdad a vosotros, Isquillá y Yosaf mi hijo y Miqueyah, que hay mucha oscuridad aquí. Y el malach que me había llevado descubrió lo que yo pensaba, y dije, si en esta luz tú te regocijas, cuánto más tu regocijo será cuando en el séptimo Shamaim veas la luz que es el Adón y su amado, donde yo he sido enviado, que se llamará Hijo en este mundo. Aún no ha sido manifestado, pero lo hará en el mundo corruptible. Y las prendas de vestir y los tronos y las coronas que se establecen para los Sadukim, para aquellos que confían en que el Adón descenderá en su misma forma, y la luz que hay en él es grande y maravillosa. Y con respecto a ti, de no volver a tu cuerpo, tus días todavía no se han cumplido para venir aquí. Y cuando se enteró de que yo estaba preocupado, entonces me dijo, no te preocupes. Veamos en el Perek 9. Dice, y me llevó en el aire al séptimo Shamaim. Y además oí una voz que decía, ¿qué tan lejos puede ascender quien mora en la carne? Y yo temía y temblaba. Y cuando temblaba, he aquí que escuché otra voz que vino a mí diciendo, se permite al Kadosh Yeshayah el ascender hasta aquí porque aquí está su ropa. Y le pregunté al malach que estaba conmigo y me dijo, ¿quién es el que me prohíbe y me ha permitido ascender? Y él me dijo, el que te lo prohibió es el que está por sobre los elogios del sexto Shamaim. Y el que te permite es tu Adón Elohim, el Adón Mashiach, que se llamará Yahushua en el mundo, pero su nombre no puedes escuchar hasta que hayas subido de tu cuerpo. Y él me levantó hacia el séptimo Shamaim y vi como una luz maravillosa y a millares de malachim. Y allí vi al Kadosh Jebel y todos los Sadukim. Y allí vi a Hanoch y a todos los que estaban con él, despojados de las vestiduras de la carne, y los vi en sus prendas de vestir del mundo superior. Y eran como las malachim en su gran kabod y de pie. En el 9, en esta traducción que yo he hecho, pues se repite el pasuk 8, por eso no lo he puesto. Pero no se sentaron en sus tronos, ni sus coronas de kabod estaban sobre ellos aún. Y le pregunté al malach que estaba conmigo, ¿cómo es que han recibido las prendas de vestir pero no tienen los tronos y las coronas? Y él me dijo, las coronas y los tronos de kabod no las reciben hasta el descenso del amado en la forma en la que se le verá descender en el mundo en los últimos días del Adón que se le llama Hamashiach o el ungido. Sin embargo, para ver y saber de quién son los tronos y las coronas, se sabrá cuando él haya descendido y haya tomado su forma, y ellos sabrán y verán que él es carne y es un hombre. Y el Elohim de este mundo extenderá su mano contra el Hijo, y ellos lo crucificarán en un madero, y van a matarle sin saber quién es él. Y por lo tanto su descenso, como se verá, se oculta incluso a los Shamaim, para que no se sepa quién es. Y cuando él haya saqueado al malach de la muerte, él subirá al tercer día, y permanecerá en aquel mundo 545 días. Y entonces, 545 días son aproximadamente un año y medio.
Y entonces muchos de los saduquim ascenderán con él, cuyos ruajim no recibe sus prendas de vestir hasta el ascenso del Adón Hamashiach, y ellos asciendan con él. Entonces sí van a recibir sus prendas de vestir, y tronos y coronas, cuando suban al séptimo Shamaim. Y yo le dije lo que yo le había pedido en el tercer Shamaim: muéstrame cómo todo lo que se hace en este mundo es dado a conocer aquí. Y mientras yo estaba hablando con él, he aquí uno de los malajim que estaban cerca, más glorioso que el acabot de ese malaj que me había levantado del mundo, me mostró un libro, pero no como un libro de este mundo, y él lo abrió, y el libro estaba escrito, pero no como un libro de este mundo, y él mismo me lo leyó. He aquí las obras de los hijos de Israel fueron escritas en él mismo, y los hechos de los que conozco y de mi hijo Yosaf. Y me dijo: en verdad, no hay nada oculto en el séptimo Shamaín de lo que se realiza en este mundo. Y vi que había muchas prendas de vestir en moradas, y muchos tronos y muchas coronas. Y yo le dije al malaj: ¿de quién son estos vestidos, tronos y coronas? Y él me dijo: estas prendas son de muchos de este mundo que van a recibir por creer en las palabras de aquel quien será nombrado como te he dicho, y ellos van a observar las cosas, y ellos también creerán en la Tauv, y ellos son los establecidos para habitar arriba. Y vi a un determinado hombre de pie, cuya cabot sobrepasó la de todos, y su cabot fue grande y maravillosa. Y después de que lo había visto, todos los saduquim que yo había visto, y también los malajim que yo había visto, se le acercaron, y Adam y Hebel y Shet, y todos los primeros saduquim se acercaron y le dieron shakah, y todos le daban halel con una voz, y yo mismo también lo exalté con ellos, y mi entrega de halel era como la de ellos. Y entonces los malejim se acercaban y daban shahá y halel, y otra vez yo fui transformado y llegué a ser como un malaj, tras lo cual el malaj que me llevó me dijo a mí: da shahá a este, y yo mismo di shahá y di halel. Y el malaj me dijo: este es el Adón de todos los dadores de halel que has visto. Y mientras él aún hablaba, vi otra figura gloriosa que era como él, y los justos se acercaron y se postraron y dieron halel, y di halel con ellos. Sin embargo, mi cabot no se transformó de acuerdo con su forma. Y luego los malajim se acercaron y le dieron shahá, y yo vi al Adón y al segundo malaj de pie, y el segundo que fui al que mandó a mi Adón, y le pregunté: ¿quién es este? Y él me dijo: la adoración a él, porque este es el malaj, mensajero del Ruach HaKodesh, que habla a ti y el resto de los saduquim. Y vi la gran cabod abierta a los ojos de mi Ruach, y yo no podía ver acto seguido, ni tampoco podía ver al malaj que estaba conmigo, ni a los malakim a quien había visto adorando a mi Adón. Pero la contemplación de los saduquim con gran poder de la cabod de aquel, y mi Adón se acercó a mí y el malaj del Ruach, y él me dijo: mira cómo se te ha dado a ti a contemplar a Elohim, y en el poder de tu cuenta se da al malaj que está contigo. Y vi como a mi Adón y al malaj del Ruach daban shahá, y todos juntos alabaron a Elohim. Y acto seguido todos los saduquim se acercaron y se postraron, y los malajim se acercaron y dieron shahá y halel. Entonces tenemos aquí pues que adoraron, ¿no? Aquí tenemos en el Perek 10, vamos a ver en el Perek 10 qué es lo que dice. Dice: y oí las voces y la entrega de halel, ya que yo había oído en cada uno de los 6 Shamaim al ascender, y escuché que todos fueron enviados hasta ese lugar glorioso cuya cabot no podía contemplar, y yo estaba escuchando y mirando la halel que recibió él, y el Adón y el malaj del Ruach fueron contemplando a todos y escucharon a todos. Y todas las halelim que se envían desde los 6 Shamaim no solo se escuchan, sino que también se ven. Y oí el malaj que me había llevado y dijo: este es el más alto de los altos que habita en el mundo sagrado, y el lugar de descanso para sus kadushim, que serán llamados por el Ruach HaKodesh Sadukim, por la boca del Abba del Adón. Y oí la voz de Jaelión, el padre de mi Adón, que decía a mi Adón Mashiach, que se llama Yahushua: sal y desciende a través de todos los Shamaim. Tú deberás descender a través del firmamento y a través de este mundo tan lejos como el malaj que está en el Sheol, pero no irás tan lejos como la perdición. Y tú vas a ser como la imagen de todos los que están en los 5 Shamaim, y has de tener cuidado de llegar a ser como la forma de los malajim del firmamento, las regiones celestes y los malajim también que están en el Sheol. Y ninguno de los malajim que está
de los malaquim de aquel mundo sabrá que tú estabas y estarás conmigo en el séptimo Shamaim y de sus malaquim. Y ellos no sabrán que tú estás conmigo hasta que con una gran voz te llame a los Shamaim y sus malaquim y sus luces, incluso hasta el sexto Shamaim, para que puedas juzgar y destruir a los príncipes y a los malaquim y a los dioses de este mundo y el mundo que está dominado por ellos, porque ellos me negaron y dijeron, solo nosotros somos y no hay otro fuera de nosotros. Y después de derrotar al malaquim de la muerte, tú vendrás a subir a tu sitio y ya no serás transformado en cada Shamaim, sino en la Kabod. Tú vendrás y subirás y te pondrás a mi mano derecha. Y acto seguido los príncipes y los poderes de este mundo te darán Shahá. Estos mandatos oí que la gran Kabod da a mi Adón. Y así vi a mi Adón salir desde el séptimo Shamaim hacia el sexto Shamaim, y el Malach que me condujo de este mundo estaba conmigo, y me dijo, comprende Yeshayach, y ve la transformación y la venida del Adón, y cómo él aparecerá. Y miré, y cuando los malachim lo vieron, luego los del sexto Shamaim no dieron halel y elogios a él, porque él había sido transformado según la forma de los malachim existentes, y él elogió y dio halel y alabó con ellos. Y vi cuando él descendió en el quinto Shamaim, que en el quinto Shamaim él se hizo semejante a la forma de los malachim existentes, y no lo alabaron ni lo adoraron, porque su forma era semejante a la suya. Y luego descendió a los Shamaim a los otros, y se hizo semejante a la forma de los malaquim existentes. Y cuando le vieron, no lo elogiaron o alabaron a él, porque su forma era semejante a su forma. Y otra vez vi cuando él descendió en el tercer Shamaim, y se hizo semejante a la forma de los malachim en el tercer Shamaim. Y los que mantienen la puerta de Hashamaim, el tercero, exigieron la contraseña, y el Adón la dio a fin de que él no debe ser reconocido. Y cuando le vieron, no le dieron halel o dieron shahá a él, porque su forma era semejante a su forma. Y otra vez vi cuando él descendió en el segundo Shamaim, y de nuevo les dio la contraseña. Los que mantienen la puerta procedieron a la demanda, y el Adón pudo entrar. Y miré cuando él se hizo semejante a la forma de los malachim en el segundo Shamaim, y ellos lo vieron y no le dieron halel, porque su forma era semejante a su forma. Y otra vez vi cuando él descendió en el primer Shamaim, y también le dio la contraseña a los que mantienen la puerta, y se hizo semejante a la forma de los malachim que estaban a la izquierda de ese trono, y ninguno lo elogió por su forma, que era semejante a su forma. En cuanto a mí, nadie me preguntó por cuenta del Malach que me condujo. Y otra vez descendió en el firmamento, donde habita el príncipe de este mundo, y dio la contraseña a los de la izquierda. Y su forma era como la suya, y no le dieron halel allí, pero allí eran celosos uno del otro, y estaban en la lucha, porque aquí hay un poder del mal y de envidia por cosas pequeñas. Y vi cuando descendió y se hizo semejante a los malachim de Hashamaim, y él era como uno de ellos. Y en ese mismo no hay ninguna contraseña, ya que lo que hay era saqueo y la violencia de los unos para con los otros. Vamos al Perek 11, en donde habla acerca de Miriam y Yahusef, y dice, después de esto vi al Malach que hablaba conmigo, que me dirigió, me dijo, entiende, hijo de Amós, Yeshayach, porque para este propósito he sido enviado por Elohim. Y de hecho vi una mujer de la familia de David el profeta, llamada Miriam, y la virgen estaba desposada con un hombre llamado Yahusef, un carpintero, y él también era de la simiente y la familia de los Sadukim de David, de Beilehem de Yahud. Y él se fue, y se dio que estando ella desposada con él, ella se encontró con que había concebido, y Yahusef el carpintero estaba deseoso de repudiarla. En este caso yo he puesto aquí en mis notas que Yahushua se fue degradando en cada nivel hasta llegar a ser un ser carnal. En el 4 dice, pero el Malach del Ruach apareció en este mundo, y después le dijo a Yahusef que no la abandonara, y también dijo a Miriam no revelar este asunto a nadie. Y él no se unió a ella, pero la mantuvo como una virgen Kadosh, aunque con el niño en su vientre. Y no vivió con ella durante 2 meses. Y después de 2 meses de días, estando ambos, Yahusef y Miriam, solos en su casa, aconteció que Miriam tuvo una visión, y en la visión concibió y vio a un pequeño bebé, y ella se sorprendió. Y después de haber sido sorprendida, su vientre se encontró como antes de que ella había concebido. Y cuando su esposo Yahusef le dijo, ¿qué te ha sorprendido?, los ojos de Yahusef fueron abiertos, y vio al niño, y dio halel a Elohim, porque Elohim les había dado una porción especial. Y vino una voz
y les dijo: no digas esta visión a nadie. Pero la historia en relación con el niño se divulgó ampliamente en Betlehem. Algunos dijeron: la virgen Miriam ha dado a luz un hijo 2 meses antes de casarse. Y muchos dijeron: ella no ha tenido un hijo, ni una partera ha subido a ella, ni hemos oído los gritos de trabajo de dolores, y se desconocía todo al respecto. Y todos ellos sabían respecto a él, aunque no sabían de dónde era, y se lo llevaron y se fue a Netzaret en Galil. Y miré, oh Hizquiyah y Josaph, mi hijo, y a los otros Nebim también, declarándoles que cuando sea el tiempo, serán liberados todos de Hashamaim, de todos los príncipes y de Elohim de este mundo. Y miré, en Netzaret, él chupó el pecho como un bebé, como es habitual, con el fin de que él no pudiera ser reconocido. Y habiendo crecido, obró grandes señales y prodigios en Haaretz de Israel y Jerusalén. Y después de esto, el adversario le tenía envidia, y despertó los hijos de Israel en contra de él sin saber quién era, y lo entregó al Melech. Y le crucificaron y descendió a los malachim del Sheol. En Jerusalén será un hecho que será crucificado en un madero. Y también después del tercer día resucitará y permanecerá días. Y el malach que me llevó dijo: entiende, Yeshayah. Y miré cuando envió a los 12 Sheliachim y ascendió. Y le vi, y él estaba en el firmamento, pero no se había cambiado su forma, y todos sus malachim del firmamento y los sheidim le adoraron, le vieron y le dieron shachá. Y había mucha tristeza en ellos y decían: ¿cómo hizo nuestro Adón que descendió en medio de nosotros y no percibimos la kabod que ha sido con él? Y vemos que ha venido sobre él desde el 6º Shamaim. Y subió el segundo y él no se transformó, y entonces todos los malachim que estaban a la derecha y a la izquierda del trono que está en medio de ellos, ambos le dieron shachá y le dieron halel, diciendo: ¿cómo nuestro Adón se nos escapa mientras que desciende y no lo percibimos? Y de la misma manera que ascendió al tercer Shamaim, y lo elogiaron y dijeron de igual manera. Y en el cuarto Shamaim y en el quinto también se dijo precisamente de la misma manera. Pero había una kabod en él que no cambió. Y vi cuando ascendió al 6º Shamaim y dieron shachá y glorificaron a Elohim. Sin embargo, la halel fue mayor en volumen que en todos los Shamaim. Y vi cuando él ascendió al 7º Shamaim y todos los Sadukim y los Malachim le dieron Halel. Y entonces lo vi sentarse a la diestra del que tiene la gran kabod, cuya kabod, digo, que yo no podía ver. Es importante entender, he puesto en mis notas, que aunque Yahushua HaMashiach se pone a la diestra de la kabod de Elohim, son lo mismo. Recuerden que él va a entregar el reino al Padre para que Yahweh sea todo en todos, dice en la Tanaj. Es decir, Yeshua es la parte visible para sus criaturas de la kabod invisible del Abba. Lo invisible es porque ninguna criatura es capaz de percibirlo con sus ojos por su gran brillo y su gran kabod. Y también el malach del Ruach HaKodesh puesto a la mano izquierda. En este caso describe al Ruach HaKodesh como un malach. Es importante notar que el malach significa mensajero, ya, que podría ser Gabriel también. Aquí tenemos mensajero, ya. Entonces veamos más, ya vamos terminando. Y dice: y este malach me dijo: Yeshayah, hijo de Amós, es suficiente para ti, porque tú has visto lo que ningún niño de carne ha visto, y ahora retornarás a tu prenda de vestir mortal, a tu naturaleza de la carne, hasta que tus días se hayan completado. Entonces tú vendrás acá. Estas cosas Yeshayah las vio y las dijo a todos los que estaban delante de él, y ellos lo elogiaron. Y dijo a Hizquiyah Melech, y le dijo: a ti te he dicho estas cosas, incluso el fin de este mundo, y toda esta visión se consumará en las últimas generaciones. Y Yeshayah le hizo jurar a Hizquiyah que diría estas palabras para el pueblo de Israel, y quería que un hombre las escribiera. Esas cosas debéis leer y vosotros pedir en el Ruach HaKodesh, para que podáis recibir las vestiduras y los tronos y las coronas de kabod que se establecen en el 7º Shamaim. A causa de estas visiones y profecías, Hashatán, Samael, ha cortado en pedazos a Yeshayah, hijo de Amós, el Naví, por la mano de Menashe. Y todas estas cosas entregó a Menashe en el año 26 Avo. Aleluya. Pero Menashe no guardó estas cosas en su corazón, sino que se convirtió en el siervo de Hashatán y fue destruido. Aquí termina la visión del Naví Yeshayah con su ascensión. Ya, esto es el libro La Ascensión de Yeshayah, pero vamos a ver otra parte acerca de Menashe o Menashe en el libro de Melekim Beit. Dice: Menashe era de 12 años
de edad cuando él comenzó en su reinado, en el 21:1. Ahora vamos a ver en el segundo de Crónicas 33 del 1 al 20, dice: Menashe era de 12 años de edad cuando él comenzó su reinado y reinó por 55 años en Jerusalén. Él hizo lo maldito a los ojos de Yahweh, de acuerdo a las abominaciones de los Goyim, a quienes Yahweh había destruido delante de los hijos de Israel. Porque él edificó o reedificó los lugares altos, cual Hizquiyá su padre había demolido. Él erigió imágenes para los Baalim, hizo Asherá y adoró a todo el ejército del cielo y les sirvió. Él erigió altares en la casa de Yahweh, referente a lo cual Yahweh había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Erigió altares para el ejército del Shamaim en los dos patios de la casa de Yahweh. Hizo que sus hijos pasaran por el fuego como sacrificio en el valle Ben Hinnom. Recuerden que aquí también tiene que ver con el Gei Hinnom, ya que el Adón reprenda al diablo. Practicó presagios, adivinación y hechicería, y nombró medium y personas que usaban roajim, guías. Él hizo abundante perversidad a los ojos de Yahweh, así provocando su ira. Puso la imagen tallada, imagen fundida del ídolo que él había hecho en la casa de Yahweh, referente a lo cual Elohim había dicho a David y a Shlomo su hijo: en esta casa y en Jerusalén, cual he escogido entre todas las tribus de Israel, yo pondré mi nombre para siempre. Tampoco removeré los pies de Israel de la tierra que yo asigné a los padres, y solo ellos tienen cuidado de escuchar para obedecer todas las ordenanzas que yo les he dado a ellos. Esto es, toda la Torá, ordenanzas y juicios que vinieron por la mano de Moshe. Menashe causó a Yahudá y a los habitantes de Jerusalén extraviarse, y así ellos hicieron aún peores males que las naciones cuales Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel. Perdonen, Ahimahayot, que me he confundido. Aquí estamos en el 10. Yahweh habló con Menashe y con su pueblo, pero no escucharon. Por lo tanto, Yahweh trajo contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Ashur. Ellos tomaron a Menashe cautivo con garfios, lo ataron con cadenas y se lo llevaron a Babel. Entonces, cuando él estaba en aflicción, comenzó a buscar el rostro de Yahweh y grandemente se humilló delante del rostro del Elohim de sus padres. Él le oró a Elohim y fue movido por su súplica, prestó atención a su ruego y lo trajo de vuelta a Jerusalén, a su posición de rey. Entonces Menashe entendió que Yahweh es en verdad Elohim. Después de esto, él edificó un muro exterior para la ciudad de David al lado oeste de Gijón en el valle. Se extendía tan lejos como hasta la puerta del pescado, rodeaba el Ofel y lo edificó muy alto. Estacionó capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Yahudá. Removió los Elohim extraños y la imagen tallada de la casa de Yahweh y todos los altares que él edificó en la colina de la casa de Yahweh y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó el altar de Yahweh y ofreció en él sacrificios como ofrendas de Shalom y ofrendas de Todá. Y ordenó a Yahud servir a Yahweh, el Elohim de Israel. Sin embargo, cuando el pueblo continuaba sacrificando en lugares altos, aunque solamente a Yahweh su Elohim. Y el resto de las actividades de Menashe, su oración a su Elohim y las palabras de los videntes o profetas que hablaron con él en el nombre de Yahweh, el Elohim de Israel, están escritas en los anales de los reyes de Israel. También su oración y cómo Elohim se movió por su súplica, todo su pecado y sus reincidencias, y los lugares donde él edificó lugares altos y puso Ashera e imágenes talladas antes que él se humillara, están escritos en los libros de los profetas. Entonces Menashe durmió con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, y Amón su hijo tomó su lugar como rey. Aquí nosotros, Ahimahayot, podemos pues observar la rajem, ¿no?, del padre, porque a pesar de lo que Menashe hizo con sus profetas, no solo con Yesayah, sino pues hizo huir a sus profetas, el Abba es misericordioso, fuerte, grande, poderoso. Tenemos que confiar en él y saber que si nos arrepentimos de nuestra soberbia y de nuestro orgullo y desobediencia, dejaremos de sufrir, porque
cuando uno hace teshuvá, se arrepiente con humildad, poniendo nuestra frente en el piso, comprometiéndonos a cambiar el sentido equivocado de nuestro caminar. Recuerden, no solo es de pedir perdón a Jimahayot, hay que tratar de compensar nuestras malas acciones con actos totalmente diferentes a los que nos llevaron a un estado de esclavitud y castigo. Nuestro Padre viene muy pronto y tendremos que ofrecer cuentas a un Adón que es duro, muy duro. Y Él nos preguntará muchas cosas, entre las cuales nos pedirá cuentas acerca de lo que hicimos por aquellos que necesitaban. Si colaboramos también en la predicación de su palabra. También nos preguntará, mirándonos a nuestros ojos o directamente a nuestra cara, diciéndonos: ¿tú sabías mi nombre? ¿Merecías otro? ¿Merecía respeto mi nombre? ¿Qué hiciste con el talento o los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los recursos que yo puse en tus manos? Si no podías tú llevar a cabo la obra, ¿por qué no pusiste parte de tus recursos en las manos de otros para que también llevaran? ¿Por qué no diste a los pobres de tu familia? ¿Por qué no diste a tu familia sabiendo que estaba en necesidad? ¿Por qué no guardaste mis mandamientos? ¿Por qué menospreciaste mi palabra? Abba, te damos toda Abba, porque a pesar de nuestra manera extraña a veces, desagradecida de ser, tú permaneces con tu fidelidad latente y permanente, ofreciéndonos tu ayuda, ofreciéndonos tu verdad, extendiendo tu mano de Rahem, diciéndonos: yo no ando detrás de ti para castigarte. Yo no quiero la muerte de tu familia. No huyas de mí. Yo solo quiero abrazarte y decirte que en mi sacrificio hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay provisión. Pero a veces, Abba, nosotros nos apartamos huyendo de ti, pensando que, teniendo conceptos equivocados acerca de tu amor, acerca de tu ahabá. Bendito sea tu nombre para siempre y por siempre, Abba. Visita a los enfermos en los hospitales, en las casas, en esa cama, en el nombre del Mashiach. Rompo toda atadura diabólica. Declaro sano el cuerpo, aleluya. Por el poder de la sangre de Yeshua HaMashiach en la Tau. Abba, provee, bendice. Allá, Padre, en Argentina, en Alaska, en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia. En todos esos países de Sudamérica, Padre, provee, bendice, salva. En toda Centroamérica,
en toda Norteamérica, en México, en Belice, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, en Italia, en Bulgaria, en Suiza, en Alemania, en España. Provee. Te damos toda Rabá porque hasta este momento, Padre, tú has sido fiel. Hasta este momento, toda Rabá, Abba, tú has puesto salud, has puesto provisión en muchas mesas. A pesar de la edad alta que tienen algunos, tienen salud. Toda Rabá, Abba, por las personas en Estados Unidos. Toda Rabá, Abba, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por los esposos. Toda Rabá, Abba, porque todavía podemos decir, hasta aquí nos has ayudado tú. Toda Rabá, porque vienes pronto a salvarnos. Toda Rabá, porque tú eres fiel, Abba. Pido por aquellas personas que están reunidos 2 o 3, para que tu Ruach HaKodesh sea su maestro, sea su moré. Aleluya. Bendito, bendito sea tu nombre para siempre y por siempre. Honramos tu nombre. Bendecimos y damos Halel y Shachá, Halel y Tejilá al único que la merece, Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, el Cordero vencedor. Ahim Hayot, joven, niño, lucha, esfuérzate, mantente firme en los mandamientos. Estudia la Tanaj, estudia la Torah, estudia los otros escritos, estudia los libros. Esfuérzate, no es fácil. Pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Baruch Hashem Yahweh Sevaot. Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Damos exaltación a tu nombre, Abba. Bendito para siempre. Bendito seas tú, hombre. Bendita seas tú, mujer. Bendito seas tú, niño. Bendito seas tú, joven. Benditos sean ustedes, amén.